Vamos a ir a Romanos, capítulo 11. Volvemos a Romanos después de algunos meses. Romanos capítulo 11. Mientras buscan ahí, déjenme resumir un poquito. Estamos entrando en el último capítulo de la primera parte. Recuerden que Romanos está dividido en dos grandes partes, del 1 al 11 y del 12 al 16. La primera parte, Pablo va a explicar el Evangelio, cómo Dios salva a las personas, por qué Dios salva a las personas, de qué manera Él lo hace. Y ahí hemos visto un montón de cosas. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 vimos por qué necesitábamos de salvación, porque estamos todos condenados. Esa salvación que incluye, y ahí Pablo nos va a hablar de varias cosas, va a decir que Dios nos justificó, nos declaró justos, desde el capítulo 4 en adelante. Después Pablo va a decir que estamos muertos al pecado ahora y vivimos para Dios por esa unión con Cristo, capítulo 6 en adelante, esa santificación ahora puede trabajar en nuestras vidas porque somos unas nuevas criaturas y somos adoptados en la familia de Dios. No hay nada que nos pueda separar de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice Pablo. Y del capítulo 9 hasta ahora, el capítulo 11 que vamos a empezar hoy, Pablo empieza a responder algunas posibles objeciones. Recuerden cómo Pablo trabaja, ¿no? Pablo crea como personajes que le van preguntando y él mismo le va respondiendo. Recuerden que esto es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma. Entonces, esas posibles objeciones del capítulo 9 en adelante hablan de que, ¿será posible que Dios se haya olvidado de Israel? ¿Dios se olvidó entonces de Israel porque si la salvación ahora es para los gentiles? ¿O será que Israel tiene una salvación especial? Y Pablo dice, no, ahora nosotros somos de la misma familia, ¿ok? Y eso viene hablando Pablo y llega al capítulo 11, es el último capítulo de esta primera parte y vamos a ver qué dice. Entonces, capítulo 11 de Romanos dice así, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Vamos a leer hasta ahí. De nuevo, en el mismo contexto, Pablo primero como que le baja los humos a los israelitas en los capítulos anteriores, le dice, hey, ustedes no se crean que son salvos simplemente por ser israelitas, ustedes necesitan conocer a Cristo, ¿bien? Y ustedes gentiles también necesitan conocer a Cristo, y juntos somos ese nuevo pueblo de Dios, ¿ok? Y ahora lo que va a hacer es bajarle los humos un poco a los gentiles, recordando, hey, pero entonces quiere decir que Dios desechó a su pueblo Israel. De ninguna manera, dice Pablo. De ningún modo. Él no lo hizo así. Dios no desechó a Israel. Y el versículo 3 y 4 dice, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado, atentan contra mi vida. Y Dios le responde, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. ¿Se acuerdan de esa historia? Pablo está citando algo que pasa en el Antiguo Testamento. ¿Alguno de ustedes se acuerda de esa historia? Primera de Reyes 19. ¿No? ¿No? ¿Vamos a buscarla entonces? Pues si no se acuerdan, vamos a buscarla. Primera de Reyes 19. 19, versículo 10. Si alguien lo encuentra, léalo por favor, en voz alta. $19:10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Quién está hablando ahí?
Elías, el profeta Elías está hablando. Recuerden, el profeta está profetizándole al pueblo, le está diciendo, vuelvan a Dios. Y llega un momento que Elías dice, Señor, se volvieron locos, te abandonaron. El pueblo de Dios abandonó a su Dios. Y creo que sabemos y conocemos un montón de historias, ¿no? No fue la única vez, un montón de historias del pueblo de Israel siendo idólatra y abandonando a Dios. Y en el versículo 14, un poquito más adelante, viene la respuesta de Dios. ¿Y qué dice el versículo 14? Entonces él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Esta no fue la respuesta de Dios, ahora la que viene es la respuesta de Dios en el versículo 18. Pero acá Elías otra vez dice que lo que habían hecho, habían abandonado el pacto, habían derribado los altares, habían matado a los profetas. Solo yo quedé, dice Elías, y me buscan para matarme. Esa era la actitud del pueblo. O sea, uno podría decir, conociendo esta historia, que todo el pueblo era idólatra y solo había quedado de Elías. Y esa era la visión de Elías. Solo yo he quedado, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Cómo responde Dios? Versículo 18. Pero dejaré 7,000 en Israel, dice Dios, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Entonces, a pesar de que Elías se veía solo, ahí adentro del pueblo idólatra había 7,000 personas que no se habían inclinado a Baal, no lo habían besado, no eran idólatras. Lo que pasa es que Elías en su desesperación no lo veía. Estoy solo, todos te han abandonado. Pero Dios dice, hay 7,000 ahí adentro que voy a conservar. Y a eso Dios le llama el remanente. ¿Sí? La palabra de Dios le llama el remanente, el grupo que Dios guardó. Esa palabra se vuelve a repetir, por ejemplo, en el exilio babilónico. Se van a Babilonia y hay un remanente. Era como el grupito que quedaba. Entonces, ¿por qué que Pablo está citando en Romanos 11, está citando esto? ¿Vieron que es lo mismo que está acá? Es lo que Pablo está citando allá. Volvamos a Romanos. Romanos 11. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Pablo está citando esto para decirle a los que están escuchando, si Dios no desechó a todo el pueblo allá atrás y guardó 7,000 porque Él conocía sus corazones, hay israelitas que van a conocer a Cristo, que están conociendo a Cristo y que van a ser salvos. Eso es lo que estaba diciendo Pablo acá. Entonces no los desechemos nosotros tampoco. ¿Ok? Versículos 5 y 6. Y de la misma manera, acá es donde viene la comparación, Pablo dice, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo entonces? Es fácil de entender, ¿verdad? Ahora en el tiempo presente de Pablo, también ha quedado un remanente de personas escogidas por Dios. Y ahí de nuevo está la clave de la salvación. ¿Qué son esas personas? Escogidas por Dios. ¿Se acuerdan la clase de hace algunos jueves atrás? La elección de Dios. Bueno, Pablo dice, ¿todo Israel entonces es desechable ahora ya que hacemos parte de una nueva familia? De ninguna manera, hay un remanente de escogidos por Dios. Versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Pablo lo que está diciendo acá es que no tiene que ver con lo que hayan hecho o dejen de hacer esas personas. Pablo lo que está haciendo es realzando la elección de Dios y la salvación por gracia, no por obras. De la misma manera, dice el versículo 6, de la misma manera que como Dios salvó allá atrás, como Dios cuidó allá atrás, de la misma manera Dios salvó y salva a parte del pueblo de Israel, que le conoce, que deposita su fe en Cristo Jesús. ¿Hoy en día sigue pasando eso? Por supuesto que sí. Los israelitas, por el simple hecho de ser israelitas,
heredan la vida eterna. No, ellos necesitan conocer a Cristo. Y a esos israelitas que conocen a Cristo, que creen en Cristo, que son salvos, que depositan su fe en Jesús, los conocemos como judíos mesiánicos. Son judíos, siguen siendo judíos, su raza, su pueblo, su nación es Israel, pero ellos creen que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Son parte de esto que Pablo está diciendo acá, son parte de ese remanente que Dios reservó, incluso de ese pueblo que había sido rebelde e idólatra. ¿Ok? Entonces, leamos ahora del 7 al 10. Entonces, ¿qué? Dice Pablo. Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios le dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla su espada para siempre. Pablo está citando acá Deuteronomio 29, está citando Isaías 29, está citando Salmo 69, está citando varios textos bíblicos que hablan de ¿qué? De algo que ya hemos visto, que Dios elige, Dios escoge, Dios salva, pero también está en la mano de Dios endurecer el corazón. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Pablo está diciendo, para nosotros acá en este estudio no es nada nuevo porque ya venimos hablando de esto. Entonces, imagínense que yo soy Pablo, ustedes son gentiles. Entonces yo les estoy diciendo, tranquilos, ustedes no necesitaban nacer en Israel. Gracias a Dios que la salvación llega a ustedes también. Y no es por nada que ustedes hayan hecho, porque ustedes y yo merecíamos la condenación. Dios nos escogió y nos llamó a salvación. Y Él también tiene el poder y la autoridad para endurecer los corazones. Entonces agradezcamos a Dios que Él nos salvó, ¿ok? Y ahora lo que Pablo está haciendo es lo mismo, pero recordándole a esos gentiles, diciéndole, pero eso mismo que Dios hizo con ustedes, estén abiertos sus ojos y corazones, porque Él también lo hace con Israel. Dios también escoge personas de Israel, Dios también endurece corazones de Israel y lo hace porque Él quiere, por su soberana voluntad, y otorga la salvación por gracia. Aún en Israel también. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Bien, entonces, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Déjeme explicar esto, a ver, de la mejor forma que pueda explicarlo. Todo esto que vivió Israel en el pasado, tantas veces que fueron idólatras, tantas veces que abandonaron a Dios aún sabiendo que era su Dios, ¿fue un error? ¿Fue un tropiezo esto? De ninguna manera, dice Pablo, no fue un error, no fue un tropiezo. Por esta historia llena de de tropiezos de Israel, llena de idolatría de Israel, llena de personas que rechazaron a Dios y Dios seguía llamando, escogiendo y manteniendo gente, por esa misma historia es que vos y yo hoy somos salvos. Si ellos no hubiesen hecho eso de esa manera, no sé cómo sería la historia. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Léanlo otra vez pensándolo así ahora. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, a ustedes. ¿Ven? Cuando Elías se quejaba allá atrás, ¡ay, estoy solo! Y Dios decía, hay 7.000 ahí. Tengan en cuenta, señores romanos, y tengamos en cuenta nosotros, que gracias a que Dios reservó a 7.000 y que Dios desechó a tantos otros, la salvación llegó a nosotros. Entonces no podemos ver eso como un error, no podemos ver eso como un simple tropiezo, sino que por esta historia la salvación llega a los gentiles también. Y esto vale para nosotros, incluso desde Pablo para adelante, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. ¿Cuántas personas dieron su vida por Cristo, dieron su vida por el testimonio de Cristo? ¿Y cuántas personas también rechazaron a Cristo? Bueno, todo ese conjunto de personas elegidas por Dios para salvación y con corazones otras endurecidos por Dios,
todas ellas constituyen la línea de tiempo que llegó hasta nosotros para que nosotros conozcamos el Evangelio. Entonces, de ningún modo esto es un tropiezo, de ninguna manera. Si el fracaso terminó así, fíjense lo que dice el final del versículo 12. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pablo dice, si con esta historia llena de tropezones, caídas, llegó algo tan lindo para nosotros la salvación, si el fracaso de ellos terminó así para nosotros, imagínense lo completo que será cuando ellos crean. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Entienden lo que está intentando hacer Pablo? Pablo está intentando bajarle los humos a los gentiles que podrían pensar, hey, estos judíos perdieron la oportunidad. Y nosotros podemos caer en ese error también de pensar a veces. Si yo hubiese nacido en la época de Elías, yo estaría al lado de Elías. Yo no sería de los idólatras. Si yo hubiese nacido en la época de Moisés, yo no sería de los que reclamaría de Dios. Yo no estaría armando un becerro de oro. Honestamente, lo que Pablo está diciendo es, miren que nosotros podíamos hacer lo mismo. Entonces agradezcamos a Dios que la salvación llegó hasta nosotros y pensemos qué lindo que va a ser si Dios sigue salvando personas de Israel. Y ese tiene que ser nuestro mismo pensamiento. Si con sus fracasos terminó así para nosotros en que conocimos a Cristo, imagínense cuando ellos se den vuelta a Dios y le reconozcan como su Señor y Salvador. Eso va a ser pleno, va a ser maravilloso. Imagínense lo completo que va a ser eso. Y acá llega el versículo 13 y Pablo le va a dar un mensaje a esos gentiles. Y le va a decir, pero a ustedes hablo, gentiles, ahora les hablo a ustedes. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo en este mensaje quiere llamar la atención de los gentiles, diciéndole, hey, lo que yo estoy haciendo con ustedes, pues soy un apóstol a los gentiles, a pesar de ser israelita, soy un apóstol a los gentiles. Lo que yo hago cuando les hablo a ustedes, señores de Roma, es llamar la atención de ellos. Hay gente de Israel, de mi pueblo, que dice, ¿qué está haciendo Pablo? Y algunos incluso se ponen celosos. ¿Lo dice Pablo acá? Porque si al excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, antes. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Pablo, es parte de la personalidad de Pablo tan increíble. Pablo dice, yo soy israelita y el Señor me llamó a hablarle a ustedes gentiles. Y acá estoy. Y quiero que entiendan lo siguiente, gentiles. Cuando yo les hablo a ustedes, muchos de mi tierra no entienden. Y otros se ponen celosos. Pero ¿saben qué? Eso puede terminar en una buena noticia. Porque ese enojo y esos celos van a cuestionarme. Y cuando me cuestionen, yo les voy a responder con Cristo. Entonces, ¿quién sabe si estos celos que tienen, si este enojo que tienen, si esto especial que se creen, no termina en salvación para ellos? Esa siempre es la mentalidad de Pablo. Pablo es el que dice, miren, algunos hablan de Cristo para mostrar a Cristo, otros hablan de Cristo por envidia. De cualquier manera, Cristo es anunciado, dice. O sea, lo que no se están dando cuenta es que Cristo está siendo predicado y que el Espíritu Santo está tocando el corazón de las personas. Yo quiero llamar la atención a los de Israel a ver si alguno se salva. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y el versículo 15 es igual al versículo 12. O sea, al excluirlos a ellos es la reconciliación, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, lo mismo que leímos hace un rato. Si toda esta historia nos trajo a nosotros la salvación, imagínense cuando todos estemos en el mismo, apuntando para el mismo barco. Y el versículo 16 que leímos recién, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo que Pablo está haciendo acá es una referencia a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti bendeciré todas las familias de la tierra. ¿Sí? Muchos de esos del pueblo que eran hijos de Abraham se desviaron. Pero cuidado,
ese Abraham fue llamado, Abraham es como la masa, Abraham es como la raíz. Si la raíz es santa, si la raíz fue llamada por Dios, muchos de sus hijos van a conocer. No es que todos sus hijos van a perecer. ¿Ok? Es una referencia. Y ahí viene, con esta misma referencia a árbol, los versículos finales, del 17 en delante. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Se entiende bastante, ¿no? Está hablando del árbol de Abraham, está hablando de que algunas ramas cayeron, ¿sí? Algunas ramas no dieron fruto, fueron sueltas del árbol, y nosotros somos gentiles. Y lo que Pablo está diciendo es, hey, nosotros somos como otras ramas que estaban por ahí de olivo silvestre, y Dios nos agarró y nos injertó en el árbol de Abraham. Entonces, no seamos arrogantes de creer que ahora nosotros somos los mejores porque algunos de las ramas de Israel fueron desechados. ¿Se entiende lo que Pablo está hablando con una metáfora de un árbol y de una rama? Pablo está diciendo, no te rías de esos que fueron idólatras y cayeron y te creas superior ahora porque vos sos salvo, porque por la gracia de Dios, Dios te recogió y te injertó en el árbol de la familia de Abraham. Por la gracia de Dios. No seas arrogante, dice el versículo 18, para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Él habló recién de Abraham y dijo, la promesa que Dios le hizo a Abraham es la que te sustenta a vos. El alimento que recibimos hoy de parte de Dios. Ahora cuando leímos el Salmo 91, esa promesa de que Dios envía a sus ángeles a cuidarnos, esa promesa fue para el pueblo de Abraham, para los hijos de Abraham, y nosotros la disfrutamos porque somos injertados en ese árbol. Pero no es que nosotros alimentamos al árbol, sino que el alimento que Dios le da al árbol es el que nos alimenta a nosotros. Entonces, no seamos arrogantes. Oremos por la salvación de los israelitas. Dirás entonces, versículo 19, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Alguno puede decir, bueno, Dios tuvo que cortar esas ramas para ponerme a mí en ese lugar, ¿no? Qué raro la forma de expresarlo. Versículo 20, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Pablo dice, ok, entonces si yo soy injertado, Pablo, quiere decir que Dios tuvo que hacer espacio para ponerme a mí, que soy especial. Dios cortó algunos para que yo estuviese ahí. Y Pablo no rebate eso, sino que dice, sí, tienes razón, pero cuidado, ellos fueron cortados por su incredulidad, por abandonar a Dios. No creas que sos tan especial, vos estás ahí por tu fe. Estás ahí por tu fe. ¿Ok? Muy cierto. No seas altanero, sino teme a Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios agarró el machete, el hacha y empezó a cortar ramas, ¿crees que vos porque sos un injerto Dios te va a dejar? ¿Porque sí? No seas altanero, no seas arrogante. ¿Ok? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, la misma metáfora, Pablo la refuerza, versículo 22 dice, mira la bondad y la severidad de Dios, las dos cosas al mismo tiempo. Dios es el que corta y Dios es el que injerta en este árbol. Dios fue severo para con los que cayeron, para esos de allá atrás, que fueron incrédulos, idólatras. Dios los cortó, fue severo. Pero para ti y para mí Dios fue bondadoso. Entonces seamos agradecidos a Dios y tengamos temor de Dios. Versículo 23. Y tengan en cuenta que Dios es poderoso
para hacer dos cosas. Primero, Dios es poderoso para agarrarnos a nosotros olivos silvestres, ramitas de olivo silvestre, y traernos a este árbol especial, injertarnos y que demos fruto. Dios es poderoso para hacer eso. Pero también Dios es poderoso para esas ramas que están tiradas, volverlas a injertar en el árbol también. ¿Entiende la idea general de Pablo? Pablo le está diciendo, no te creas más de lo que sos, no creas que sos súper especial, no sos la última Coca-Cola del desierto, sos alguien salvo por gracia. Y Dios te trajo a la familia de Abraham. Y Dios, el mismo que te trajo, es el mismo que podó el árbol y sacó a los incrédulos. Pero no creas que eso te hace mejor. Porque Dios tiene el poder para a muchos de los que están por ahí dando vuelta, incrédulos e idólatras, agarrarlos y traerlos también. ¿Sí? Es la gracia irresistible de Dios que hemos visto en algunos jueves atrás. ¿Okay? Entonces el alimento del árbol es la rica savia de Dios. Versículo 18 enfatiza, no nos jactemos, nosotros somos ramas de este árbol, no somos la raíz. Versículos del 19 al 21, no nos jactemos, seamos agradecidos con Dios que nos trajo ese árbol. Y versículo 22 al 24, no nos jactemos, Dios tiene poder para injertar de nuevo a su pueblo. ¿Bien? Eso es lo que Pablo está hablando en este texto. ¿Se entiende? ¿Sí? Pablo habla de las riquezas de la salvación durante todo Romanos, habla de que gracias a Dios llegó la salvación a nosotros los gentiles, pero eso no nos hace súper especiales ni superhéroes, sino que nos tiene que generar en nosotros un corazón lleno de pasión por aquellos que son incrédulos e idólatras, y recordar con mucha fe que Dios es el que me alimenta a mí gracias a que le prometió algo a Abraham, un hombre que vivía hace miles de años en una tierra diferente, y yo hago parte de esa promesa, ¿sí? Y al mismo tiempo que esos idólatras e incrédulos, Dios tiene el poder para agarrarlos e injertarlos en el árbol, así como hizo con nosotros. Entonces, si vos estás pensando en alguien que decís, pero este no lo salva a nadie, recordá que Dios tiene poder para injertarlo en la familia de Abraham. Orá por su salvación, porque Dios tiene poder para salvar.